Bien, vamos a dar continuidad a nuestra materia de ética. Vaya un saludo a todos los chicos del octavo grado. Les saluda el profesor Roberto Vera. Y esta vez vamos a trabajar con la lección que se titula Moral social y moral individual. En el libro vamos a referenciarnos en el libro de texto que estamos utilizando. Entre la página 14 y la página 17 está el contenido que a continuación queremos brevemente desarrollar, ¿sí? Bien, como el título menciona aquí, la moral social y la moral individual, desde el punto de vista de la ética, consiste en hacer una diferenciación en lo que es básicamente la moral social y la moral individual. En pocas palabras, la diferencia entre la moral social y por consiguiente la moral individual es que la primera, en este caso la moral social, es la que nos impone la sociedad en la que vivimos todos los que formamos parte de una comunidad. Son las reglas que todos tenemos que cumplir, son las normas de tránsito, las normas de urbanidad, las normas de educación, todo lo que la sociedad nos dicta como reglas, por ejemplo, respetar a los mayores, el saludo, y todo lo que tiene que ver con la demostración de la ética moral a nivel global. O sea, que lo que toda la sociedad nos va, de una manera imponiendo a que cumplamos como personas. La moral individual más bien tiene que ver con lo que mi conciencia a mí me dicta, lo que mi persona me dice a mí que tengo que hacer. De allí que siempre tenemos esa disyuntiva de decidir entre si hacemos lo que nos dice la sociedad o si hago lo que me dicta mi conciencia, ¿sí? Por eso se suele decir que la moral individual un poco es lo que la misma persona se dicta a sí mismo y no lo que la comunidad nos dice, o sea, una decisión que yo tomo en forma personal. No siempre esa es una buena combinación, porque nunca se sabe hasta cierto punto si lo que a mí se me antoja está bien. Por lo general es mejor cumplir una moral social o las normas que nos dicta la sociedad, porque por lo general lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, en muchos casos no es correcto, ¿sí? ¿Cuándo es que estos dos conceptos, como ven ustedes aquí en la pantalla, yo lo puse en una flecha en contraposición? ¿Cuándo es que estos conceptos se alinean y nos convertimos en una persona moralmente formada? Cuando hacemos que nuestras decisiones individuales estén de acuerdo con la moral social, lo que la sociedad nos dicta, que por lo general siempre va a ser algo positivo. Bien, también dentro de este tema tenemos que tener un poco en claro otros conceptos que tienen que ver cómo yo decido si es correcto o no lo que voy a hacer, cómo lo voy a decidir, cómo me voy a desarrollar como persona. También en este aspecto hay dos conceptos que por lo general se contraponen. Por un lado, el ser, que básicamente es la forma en la cual yo actúo, cómo yo pienso dentro de la sociedad que me toca vivir y cómo interactúo yo, cómo me desenvuelvo yo. Y aquí quisiera que hagamos, como solemos hacer en clase, una especie de reflexión, un poco de que podamos pensar cómo soy realmente yo, cómo me comporto,
cómo me comporto con mis padres, cómo me comporto con mis hermanos e inclusive cómo me comporto conmigo mismo, ¿sí? Y eso debo compararlo cuando yo tengo el concepto de cómo soy, lo comparo con el otro concepto que es el deber ser. Ambos conceptos no son iguales. Por un lado, esto tiene que ver con cómo soy yo y este concepto cómo debo ser realmente. Y se contraponen porque por lo general mi forma de comportarme no es la manera en la cual yo debería de comportarme. Esa es la forma simple de explicar este concepto que está en la página 15 del libro. Sí, si ustedes me están siguiendo en el material de texto, estos son los dos conceptos que tenemos en la página 15. El deber ser es un poco explicando en palabras sencillas el conjunto de reglas y normas que se espera de una persona. Vamos a hacer un ejemplo concreto para que podamos aterrizar esto a nuestra realidad. Por ejemplo, en el curso tenemos normas de convivencia o en el colegio o inclusive en la casa, ¿no es cierto? Las normas de convivencia son los que entendemos como el deber ser, cómo la gente espera que yo me comporte, y el concepto del ser es cómo yo me comporto en realidad. La cuestión es saber si mi manera de comportarme concuerda con lo que las normas de convivencia me dictan a mí. Por ejemplo, si dice que tengo que respetar las pertenencias de mi prójimo o de mis amigos o de mis hermanos, entonces la pregunta es si en realidad yo realmente respeto las pertenencias de mis compañeros, de mis hermanos. Yo sé que ahora casi la mayoría estamos todos en casa, ¿no es cierto?, encerrados, y seguramente estamos teniendo un gran desafío, un poco de cumplir las reglas de convivencia. Y algo que tenemos que siempre recordar es que donde vayamos, donde estemos, o en el colegio, o en la casa, o en un club deportivo, en un club, en un camping, lo que sea, siempre habrán normas de convivencia que se va a esperar que nosotros cumplamos. Cuando yo no encajo con las normas de convivencia, con el deber ser, es cuando hay un conflicto ético en mi comportamiento. Por ejemplo, cuando usted va en un club, cuando usted va en un lugar, qué sé yo, un lugar de retiro, en una piscina pública, en un club público donde va mucha gente, siempre usted va a encontrar un cartelito que dice reglas para las personas dentro del predio. Y allí hay una cantidad de prohibiciones, que está permitido, que no está permitido. Esa es una manera de ejemplificar que entendemos por el concepto de el ser, cómo soy yo realmente y cómo se espera que yo me comporte en realidad. Así es que aquí un poco hay una pregunta de reflexión muy importante que debiéramos hacernos todos, de que si mi comportamiento es tal cual como se espera de mi persona. Y aquí hay algo muy importante. Para que esto se pueda dar, yo también tengo que entender otro concepto dentro de la ética que a menudo no lo comprendemos muy bien, que es el famoso libre albedrío. El libre albedrío es un concepto holístico. Holístico quiere decir general, que se usa en todos los sentidos, no solamente en la Biblia, en la religión, sino también en la sociedad, en las culturas. Se usa mucho el concepto de libre albedrío. Y ojo, que este concepto no significa que puedo hacer todo cuanto a mí se me antoje. Esa no es una buena interpretación del concepto del libre albedrío. Entonces, ¿qué entendemos por libre albedrío? El libre albedrío es, escuche bien y lea bien lo que dice aquí en nuestro video, es la capacidad que tiene cada individuo de tomar sus propias decisiones. Leemos de vuelta. La capacidad que tiene cada individuo de tomar sus propias decisiones.
No dice que puedo hacer todo lo que quiero o todo lo que se me antoje. No dice que puedo alcanzar tal cosa cada vez que quiero. No dice que tengo que conseguir todo lo que quiero las veces que a mí se me cante, se me antoje o como solemos decir vulgarmente. El concepto de libre albedrío en realidad lo que significa es que yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones, sean buenas o sean malas. Entonces esto no significa que pueda hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro un poco el concepto de libre albedrío. Una vez un hombre sabio, una gran persona, un maestro que se llama Antonio Piñero, una vez definió este concepto de una manera muy práctica y muy ilustrativa. Él dijo una vez que el libre albedrío es como una persona en una canoa que está en medio del mar. Y yo puedo remar y puedo pensar que tengo el control de todas mis decisiones y que puedo ir hacia donde yo quiera en una canoa en medio del mar. Pero por más de que yo crea que puedo remar a la derecha, a la izquierda, que puedo ir hacia atrás, en reversa, hacia adelante, a la izquierda, a la derecha, en algún momento el mar, con sus corrientes, con el viento, me va a llevar hacia donde el mar me quiera empujar. Es decir, el libre albedrío no significa que hago todo lo que quiero. El libre albedrío, repito de vuelta, significa que puedo tener la capacidad de tomar mis decisiones. Esto es muy importante porque en la ética tenemos que tener en cuenta de que si yo vivo pensando que puedo hacer todo lo que quiero, me estoy equivocando gravemente. Así es que es muy importante que este concepto nos quede un poco claro, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de la obligación moral habiendo un poco hecho la diferenciación de cómo soy, si eso se adecua un poco a lo que la sociedad espera de mí y entendiendo el concepto del libre albedrío? Las características de la obligación moral que queremos decir con esto, ¿qué es lo que la sociedad nos impone como normas de comportamiento general? En primer lugar, la primera característica es que la obligación moral es más que una presión externa. ¿Qué significa esto? Que es obligar a una persona a actuar en determinado sentido. Siempre la sociedad, con sus reglas, con sus leyes, nos va a tener obligados a comportarnos de un determinado sentido. O sea, yo puedo decidir no hacerlo, pero debo ser consciente de que mi decisión de transgredir esa ley moral tiene consecuencias. Por ejemplo, si estoy robando, quizás más adelante pueda caer preso por ello. Si es que estoy cometiendo un delito, la sociedad me va a juzgar porque me obliga a actuar de determinado sentido. Mi libre albedrío me dice que yo puedo decidir transgredir esas reglas, pero si lo hago, debo ser consciente de que también, como es una presión externa, esa sociedad siempre, a las buenas o a las malas, me va a siempre determinar el camino a seguir. Eso es lo que entendemos con esta primera característica. La segunda característica dice no es un simple mecanismo de recompensa. Esto es muy importante porque a menudo pensamos de que si yo me porto bien, mamá me tiene que dar algo. Si yo me porto bien, papá me tiene que comprar algo. Esa es una manera muy limitada de entender mi obligación moral. Yo estoy obligado a portarme bien, indistintamente si papá o mamá me recompensan por ello. O sea, yo no debo esperar que alguien
me dé una recompensa para cumplir con mi obligación. Por ejemplo, si yo arreglo mi cuarto, si yo extiendo mi sábana y no dejo todo tirado, la almohada por acá, la sábana por allá, mi ropa por aquí, de tal manera que mi pieza, mi cuarto parece un campo de batalla. Y no es el caso de que yo, si lo tengo bien arreglado, le voy a pedir a papá que me dé un 50,000 para irme a comprar algo que yo quiero, ¿sí? Yo debo arreglar mi cuarto no porque me tengan que dar una recompensa, sino que, como dice aquí, porque estoy obligado a cumplir los requisitos de la ley. En este caso de la ley moral, que me indica cómo debo comportarme. Es decir, nunca debo cumplir con las leyes morales solamente porque me tengan que dar un caramelo, porque me tengan que dar una recompensa monetaria o no, sino que porque debo hacerlo. Nunca olviden, chicos, que las personas que hacen historia, que las personas que dejan huellas en los demás, son aquellos que han cumplido con su deber sin esperar una recompensa necesariamente a cambio, ¿sí? Las personas de bien son aquellas que, como dice el texto sagrado, hacen bien a todos sin esperar recibir nada a cambio. Eso es lo que tiene, lo que significa, lo que implica esta segunda característica de la obligación moral. Y por último, la tercera característica dice es una actividad consciente y voluntaria. Yo debo cumplir con las leyes morales de manera consciente y voluntaria y no porque se me obliga a hacerlo. ¿Qué significa eso? Solo los humanos somos capaces de escoger nuestra acción. No existe otro ser vivo en el planeta Tierra que tenga esa capacidad, y aquí vamos a conectar de vuelta con el concepto de libre albedrío. El ser humano es el único ser que tiene esa capacidad de razonar. Ningún otro ser vivo en este planeta tiene esa capacidad de diferenciar lo que está mal de lo que está bien. Pero también aquello tiene que implicar que yo lo hago consciente y voluntariamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto. Yo al final de este video les voy a dejar la tarea. Usted tiene que hacerlo porque usted quiere hacerlo voluntariamente. No solo porque el profe le obliga o porque mamá o papá está con un chicote detrás tuyo y te va a dar 3, 4 si es que no cumplís con la tarea, ¿no es cierto? Yo me imagino que en muchos casos también puede ser de esa manera, pero yo no debería esperar a que se me muestre el chicote para cumplir con mi obligación. Yo debo hacerlo consciente y voluntariamente. Y algo que ya hemos dicho en clase, y espero que no se hayan olvidado, y esto tiene mucho que ver con esta clase, nunca olviden, la tarea no es para el profesor ni para los padres. La tarea es para vos. Porque el que necesita cumplir con la tarea sos vos, no el profesor ni los padres. Porque los papás ya pasaron por esto y el profesor también. Es decir, el que necesita cumplir con la tarea es el alumno. Entonces siempre yo debo tener eso muy en cuenta y aprender a cumplir con una tarea, con una obligación en forma voluntaria y no solo porque se me obliga. Obviamente aquí el título dice características de la obligación moral que se impone en la sociedad, pero se espera que el ciudadano lo cumpla voluntariamente. No solo cuando el profe está mirando o no solo cuando mamá y papá me están mirando, yo me debo portar bien. Yo tengo que portarme bien porque yo decido portarme bien. Esa es la norma ética, ese es el comportamiento ético cuando en realidad lo he comprendido. Entonces, estas son las 3 características de la obligación moral. Es más que una presión externa,
porque la sociedad siempre nos va de alguna manera a obligar a cumplir a las buenas o a las malas. Debo tener en cuenta que no lo debo hacer solo porque voy a recibir una recompensa, sino porque estoy obligado a cumplir con la ley, y debo hacerlo en forma consciente y voluntaria. Así que chicos, espero que hayamos comprendido muy bien esto. Cualquier comentario, cualquier pregunta, yo voy a estar esperando sus comentarios, sus preguntas. La tarea va a consistir entonces en realizar el cuestionario de la página 17, 18 y 19, que son un poco las actividades de esta lección, que la primera parte de esta lección ya lo habíamos desarrollado en clase. Así es que tómense su tiempo, ustedes en su libro pueden completar, repito de vuelta, el cuestionario de la página 17, 18 y 19. Así es que muchísimas gracias. Les saluda el profe Roberto. Que estén todos bien. Espero que todos estén también disfrutando un poco de este tiempo en casa de alguna manera también. Así es que esperamos pronto reencontrarnos de vuelta en clase allí en el Colegio San Pablo. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos.